Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra tutoría 3 de promoción y prevención enfocada a hombre y a las enfermedades no transmisibles del adulto. Empecemos entonces con las principales causas de mortalidad del hombre. Lo vamos a dividir en 4 causas grandes. La primera va a ser la enfermedad del sistema cardiovascular. Hoy vamos a tratar más que todo la hipertensión. La segunda de neoplasias, donde nos vamos a fijar bastante, sobre todo tumores malignos de próstata, de colorectal y de pulmón. Luego van a estar las causas externas y las enfermedades transmisibles en los hombres. Estas dos últimas no las vamos a tocar el día de hoy. Entonces, ¿qué va a ser la tamización? La tamización es algo que nos ayuda a evaluar en pacientes asintomáticos en una población objetivo, es decir, una población en donde yo ya tengo el rango de edad y los factores de riesgo que estoy buscando y en donde estoy buscando para detectar en estadios subclínicos, es decir, tienen la enfermedad pero aún no tienen síntomas, una patología. La tamización es muy importante porque es de bajo costo y además nos ayuda a disminuir en general los gastos del sistema de salud pública colombiano. Luego pasamos a la resolución 412 del 2000, en donde se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de obligatorio cumplimiento y se adoptan normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública. La actualización de esta resolución es la resolución 3280-2018, que nos va a regular como tal lo que nosotros como médicos debemos hacer en una consulta de promoción y prevención y además regula el RIAS de la población materno-perinatal. Entonces, miremos ya el periodo de la adultez. ¿Quiénes se encuentran en este periodo? Todo adulto que se encuentre entre los 29 y los 59 años de edad. Es muy importante de esta etapa, que es una etapa de desarrollo económico profesional, que es un proceso dinámico, es decir, siempre va a estar cambiante, en donde van a tener mayor exposición a grandes cantidades de factores, pero en general siempre va a ser una etapa en donde se van a establecer metas y lo más importante es que van a tener todos los recursos para lograr alcanzarlos. Ahora pasamos a la tamización de la diabetes o de la prediabetes. Entonces, es muy importante saber que nosotros no vamos hacer tamizaje de diabetes para toda la población general. Hay unos parámetros y van a ser 5. El primero es que las pruebas deben considerarse en todos los adultos que se encuentren en sobrepeso u obesidad, es decir, si tienen un índice de masa corporal por encima de 25 kilogramos metro cuadrado, sí o sí vamos a realizar una prueba de tamizaje para diabetes o prediabetes. Además, en todos los adultos que tengan índice de masa corporal elevado y que tenga uno de los siguientes factores: que tengan un pariente de primer grado con diabetes, que vengan o provengan de una raza o etnia de alto riesgo, dícese afroamericano, latino, nativo americano, asiático americano o isleño del Pacífico, que tenga un antecedente de enfermedad cardiovascular, que sufra de hipertensión, que tenga niveles de colesterol de HDL por encima de 35 miligramos sobre decilitro o un nivel de triglicéridos mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inactividad física u otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia de la insulina, como obesidad severa o acantosis nigricans. El segundo parámetro es que tengamos un paciente con prediabetes, es decir, que tenga una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5,7% y esta prueba debe realizarse anualmente en estas personas. El tercero es en mujeres que fueron diagnosticadas con diabetes mellitus gestacional, deben hacerse pruebas de por vida al menos cada 3 años. Cuarto es que para todos los demás pacientes que no cumplan con ninguno de los criterios nombrados anteriormente, las pruebas deben comenzar a los 45 años. Es decir, en un paciente que no tenga ningún factor de riesgo, que no sufra de hipertensión, que no tenga hipertrigliceridemia o las cosas que nombramos anteriormente, debemos iniciar la tamización para diabetes a partir de los 45 años. Si todos los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos mínimos de 3 años.
con la consideración de pruebas más frecuentes según los resultados iniciales y el estado de riesgo de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo de nuestro paciente? Con esta escala que está hecha principalmente para que ustedes en conjunto la llenen y puedan identificar si el paciente se encuentra en un riesgo. ¿Cuáles van a ser los paraclínicos que podemos utilizar para lograr esta tamización? Va a ser la glicemia basal, sobre todo en los pacientes que tienen bajo riesgo. Recordemos que la glicemia basal es mucho más económica, por lo que por ejemplo, un paciente de 45 años que no tenga ningún riesgo específico, podríamos mandar solo una glicemia basal, ya que es mucho más económica y no hay que pedirle al paciente que tenga una preparación previa para este examen. El segundo es la glucosa plasmática en ayunas. El tercero es la prueba de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 75 gramos y luego se evalúa nuevamente la glucosa en plasma a las 2 horas posterior a la ingesta de la carga oral. Y la cuarta, que es la más específica de todas, que es la hemoglobina glicosilada, que la vamos a utilizar sobre todo en los pacientes de alto riesgo porque nos reporta la glicemia de los últimos 3 a 4 meses. Ahora pasamos a hipertensión. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para hipertensión? Tener una edad mayor a 35 años, tener un índice de masa corporal aumentado, antecedentes familiares, sobre todo de los padres, de hipertensión arterial, la ausencia de actividad física y el tabaquismo activo. Es importante que siempre se debe recomendar durante la valoración médica a sus pacientes medidas no farmacológicas para la disminución del riesgo de hipertensión arterial en caso de que ya pues, tengan la hipertensión. Lo más importante es limitar el consumo diario de sal a 5 gramos día, es decir, 2 gramos de sodio diarios. ¿Cómo vamos a hacer el tamizaje de riesgo cardiovascular? Entre 40 a 75 años vamos a evaluar de manera rutinaria los factores de riesgo cardiovascular tradicionales y calcular el riesgo a 10 años. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con las escalas de Framingham. Y entre los 20 y los 39 años vamos a evaluar los factores de riesgo cardiovascular tradicionales cada 4 a 6 años, pero individualmente cada factor. No es necesario realizar la escala de Framingham. ¿Qué vamos a hacer con la actividad física? Siempre tenemos que estarle recordando a nuestros pacientes que deben realizarla. Ya vimos anteriormente que este es uno de los factores de riesgo tanto para diabetes como para hipertensión. Entonces, vamos a recomendarle dos tipos de ejercicio a nuestros pacientes. El primero es de 150 a 300 minutos de actividad física aeróbica moderada a intensa y el segundo de 75 a 100 minutos de actividad física aeróbica pero vigorosa. Acá es muy importante que ustedes revisen a su paciente y consulten qué es lo que él está buscando. Si ustedes tienen un paciente que era completamente sedentario, que no se movía absolutamente nada, es muy difícil que el paciente les vaya a aceptar realizar actividad física vigorosa, por lo que lo más común es que ustedes le recomienden la actividad física moderada a intensa. También es importante resaltar que la actividad aeróbica debe practicarse en sesiones de mínimo 10 minutos de duración, porque si realizan menos de 10 minutos no estaremos generando ningún efecto. Y siempre debemos hacer ejercicio aeróbico, pero por lo menos 2 o más veces a la semana deben realizar ejercicio de fortalecimiento muscular. ¿Cómo vamos a evaluar si la actividad física es vigorosa, intensa? Lo más importante es con el test del habla para establecer la intensidad del ejercicio y que él pueda modularlo. Es muy importante que se lo expliquen a sus pacientes. Ahora, por otro lado, pasamos a el cáncer de pulmón. A nivel mundial, es el más frecuente en hombres y el tercero en mujeres. Es el cáncer de mayor mortalidad, representando cerca del 19% de las muertes por cáncer. Esto quiere decir que de verdad tenemos que ponerle mucha atención a este tamizaje porque podemos prevenir una gran cantidad de muertes si lo realizamos correctamente. El riesgo de cáncer de pulmón se incrementa con la edad, es decir, entre más viejo la persona, mayor probabilidad tiene de haber desarrollado este tipo de cáncer. En Colombia, cerca del 70% de los casos nuevos se presentan después de los 65 años de edad. Esto es muy importante porque posteriormente vamos a ver cuáles son los grupos etarios a los que vamos a ingresar a nuestro tamizaje de cáncer de pulmón.
En los hombres va a predominar el carcinoma escamocelular y en las mujeres va a predominar el adenocarcinoma. ¿Cómo vamos a realizar entonces el tamizaje para este tipo de cáncer? Es importante que reconozcamos cuál es la imagen diagnóstica ideal y el gol estándar para tamizar este tipo de cáncer, que va a ser el TAC de tórax de baja dosis. Acá es muy importante reconocer y recordar que el TAC va a utilizar rayos X. Si bien va a ser en bajas dosis, si yo estoy pensando que mi paciente tiene cáncer y le estoy dando más radioactividad a ese cáncer, se me podría complicar. Por eso es muy importante que el TAC sea a bajas dosis. Y si además yo le estoy haciendo tamizaje y el paciente no me ha desarrollado cáncer, puede que por las dosis que yo le estoy dando de radiación también lo desarrolle. ¿Cuál va a ser el rango de edad en el que vamos a realizar el tamizaje de pulmón? Va a ser entre los 55 años hasta los 74 años de edad. ¿En quiénes? Solamente en una población que está en riesgo. Yo no voy a hacer tamizaje de cáncer de pulmón en toda la población general, solamente en personas que sean fumadores activas de más de 30 paquetes por año o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo un resultado negativo en el TAC de tórax de bajas dosis, vamos a realizar un nuevo TAC anualmente como parte del seguimiento radiológico. Por eso les digo, estamos sometiendo a radiación a nuestro paciente una vez al año. Pero es importante que vamos a suspender la detección temprana con el uso del TAC después de haber obtenido 3 resultados negativos en los controles radiológicos. Otro tipo de cáncer que va a ser el cáncer de próstata. Es una de las neoplasias más frecuentes en hombres a escala mundial y en Colombia es la primera causa en incidencia y la segunda de mortalidad en la población masculina. Al año hay entre 6.500 a 8.000 casos nuevos y es muy importante, la enfermedad tiene mayor incidencia en los hombres mayores de 60 años. Actualmente, alrededor del mundo hay una tendencia al aumento en la presentación de este tipo de cáncer. Antes de entrar a fondo en este tipo de cáncer, vamos a hablar de dos tipos de tamizajes que existen. El primero va a ser el tamizaje poblacional y es cuando yo como médico que voy a generar un tamizaje defino unos criterios previamente y defino a una población a la que le voy a realizar el tamizaje. Y como ya definí el grupo de personas al que voy a evaluar, voy casa por casa realizando este tipo de tamizaje. Es el tamizaje de oportunidad. Se realiza cuando llega un paciente a mi consulta que va a cumplir con los criterios de riesgo para lo que yo voy a evaluar. Como digo, este paciente clasifica dentro de mis criterios y además está entre tanto criterios de riesgo como parámetros de edad. En la consulta es cuando yo le voy a realizar el tamizaje. Entonces, ¿cuál es el grupo a estudiar para tamizaje de cáncer de próstata? Va a ser en hombres entre los 50 hasta los 75 años que sean asintomáticos. Recuerden que siempre que estemos haciendo tamizaje, la persona debe estar asintomática, que acuden a consulta por diferentes causas. ¿Cuáles van a ser los dos exámenes que vamos a utilizar? Está el PSA, que es el antígeno prostático, y el tacto rectal, que acá es muy importante que ustedes siempre tienen que hacer una toma de decisiones concertada con su paciente en el que le van a informar por qué le van a realizar el tacto rectal, cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que tiene la realización de este examen. ¿En qué esquema lo vamos a realizar? Cada 5 años. Siempre debe haber una previa explicación de potenciales riesgos y beneficios para el paciente. Ahora, acá lo que les quería mostrar era cómo deben proseguir según los resultados de los paraclínicos y los exámenes que ya nombramos anteriormente. Entonces, digamos que ustedes tienen un paciente en el que el tacto rectal y el antígeno prostático salen normales. Se le van a comunicar los resultados a su paciente y van a fijar controles que van a hacer cada 5 años. ¿Qué pasa si tienen un tacto rectal normal, pero el antígeno prostático termina alterado? Deben repetirle el antígeno prostático en los siguientes 6 meses. Acá es muy importante recordar que el antígeno prostático es muy sensible y se libera con muchas cosas, no necesariamente relacionadas siempre con cáncer.
Ustedes deben de recordarle a su paciente que, por ejemplo, montar en bicicleta, recibir un golpe duro puede aumentar el antígeno prostático. Además, el tacto rectal también puede aumentar el antígeno prostático. Por consiguiente, ustedes siempre deben medir primero el antígeno y luego realizar el tacto rectal para no obtener un antígeno alterado. Si el antígeno en la repetición sale normal, se fijan controles cada 5 años. Si el antígeno vuelve a salir alterado, se remite al especialista porque es muy probable que le realicen una biopsia. Si el tacto rectal sale alterado, no me importa que haya obtenido en el antígeno prostático. Lo más probable es que también deba ir a un especialista para que le realicen una biopsia. Siempre que yo vaya a remitir al especialista, debo hacerlo en menos de 4 semanas para asegurar que le van a hacer un proceso adecuado a nuestro paciente. Estos son los valores de antígeno prostático según edad, que como se dan cuenta a medida que pasan los años van aumentando y esto es fisiológicamente normal. Pero no es lo mismo yo tener un paciente de 45 años con un antígeno de 4,5 que paciente de 70 años. Entonces lo más importante es que ustedes tengan claros los valores de antígeno prostático. La detección temprana de oportunidad puede ser realizada por todos los profesionales médicos independiente de su nivel de especialización, localización o nivel de atención. Esto quiere decir que ustedes desde este momento ya podrían realizar un tamizaje de cáncer de próstata. Esto también quiere decir que ustedes no deben estar mandando al especialista a su paciente porque no quieran realizar un tacto rectal. Ahora pasamos al cáncer de colon y recto. En Colombia, las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer de colon y recto también van en ascenso. Anualmente se diagnostican 2.401 casos nuevos en hombres y 2.784 casos nuevos en mujeres. Pero 1.168 hombres mueren y 2.784 mujeres mueren por esto. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres tienen más casos y además anualmente también se mueren más mujeres que los hombres. El cáncer de colon y recto representa el 9,7% de todos los casos nuevos de cáncer diagnosticados en el mundo y este tipo de cáncer se ubica en el cuarto lugar de incidencia después del cáncer de mama, próstata y pulmón en el mundo. La mayoría de estos tumores se van a originar de pólipos que van a hacer unos levantamientos de la mucosa y se les va a denominar pólipos adenomatosos por su arquitectura histológica y requieren de 5 a 10 años para transformarse en lesiones tumorales. Esto va a ser muy importante para entender por qué los periodos de tamización de cáncer de colon y recto son un poco más largos a los que estamos acostumbrados con los demás tipos de cánceres. Entonces, son muy importantes las poblaciones de riesgo, que para este tipo de cáncer van a ser 4. El primer tipo de riesgo va a ser el riesgo promedio, en el que vamos a clasificar a toda persona que no tenga ni historial personal o familiar de este tipo de cáncer. El segundo va a ser riesgo bajo, que va a ser una persona que no tenga historial personal de cáncer, pero que va a tener un antecedente familiar de cáncer colorectal que va a ser no hereditario, diagnosticado a los 55 o más años de edad. ¿Qué va a ser la diferencia con el de riesgo moderado? Porque aquí vamos a tener antecedentes familiares también de cáncer colorectal no hereditario, pero va a ser diagnosticado antes de los 55 años. Otra opción también puede ser que tenga 2 o más casos diagnosticados en primer grado o en primer y segundo grado a cualquier edad. La siguiente población de riesgo va a ser la de riesgo alto, en donde vamos a clasificar personas con antecedentes familiares en primer grado de poliposis adenomatosa familiar, que nos va a predisponer completamente a la manifestación de este tipo de cáncer, que tengan antecedentes familiares con prueba genética positiva y familias con criterios clínicos en las que no se ha identificado en la mutación causal. ¿Qué vamos a hacer con estas poblaciones? Entonces, los que fueron clasificados de riesgo promedio van a ser tamizados entre los 50 y los 75 años. ¿Con qué? Con sangre oculta en heces por inmunoquímica cada 2 años y si no, lo puedo hacer con colonoscopia cada 10 años. Si pasamos a riesgo bajo,
o riesgo moderado, la tamización va a ser similar, que va a iniciar a los 40 años en ambos casos o 10 años antes del caso índice diagnosticado. En esta parte es que podría cambiar, porque recordemos que el corte van a ser los 55 años. Entonces, si yo tengo un paciente que su familiar fue diagnosticado con cáncer a los 48 años, si yo utilizo esta fórmula de 10 años antes del caso índice, podría iniciar la tamización en su familiar a los 38 años. Mientras que en riesgo bajo, si yo tengo un paciente que fue diagnosticado a los 60 años, podría iniciar el tamizaje a los 50 años. Pero acá es muy importante siempre usar la edad más baja para poder prevenir con mayor éxito la aparición de esta enfermedad. ¿Qué procedimiento vamos a realizar? Colonoscopia cada 5 años. Y por último, en la población de riesgo alto, vamos a iniciar el tamizaje a partir de los 12 o máximo 15 años y lo vamos a realizar de manera anual hasta los 30-35 años de edad, dependiendo a cuándo yo haya empezado. Posteriormente, si mi paciente no ha desarrollado cáncer colorectal, después de los 35 años vamos a realizar tamizaje cada 5 años. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con colonoscopia. Y eso fue todo. Muchas gracias.